nuevamente, el tema de hoy en Si yo fuera diputada es: cada quien debe pagar por sus errores. Este tema es totalmente aplicable a las cuestiones de gobierno y lo ejemplificaremos con el pago de servicios. Seguramente alguna vez a ti, a un conocido o a tu familia le ha llegado un cargo más alto de lo que debe pagar por algún servicio que depende del gobierno federal. Los sectores en donde más seguido pasa es en la Comisión Federal de Aguas y en la Comisión Federal de Electricidad. Ha habido muchos problemas desde que Luz y Fuerza desapareció, y no porque con ellos antes no hubiera errores, claro que los había, y bastante. Cuando aún existía Luz y Fuerza del Centro, podían aumentar los precios cada que quisieran o cada que cambiaba el sexenio. A veces los cobros subían al doble. Con esto no se quiere defender a ninguna de las dos compañías, ambas tenían bastantes errores, la mayoría por su personal deficiente, ya sea porque no siempre era el personal adecuado, porque había falta de interés entre los trabajadores, porque sentían muy asegurado su lugar debido a que contaban con palancas o toda una dinastía familiar antes ahí, o porque eran novatos y no se atrevían a pedir ayuda, o cuando la pedían simplemente sus compañeros no se las brindaban. En otras ocasiones, y en la mayoría de ellas, era un plan fríamente calculado, toda una maña atrás. Todo esto con el fin de conseguir fondos extras. Algunos de estos ejemplos son que no mandarán el recibo correcto, que lo mandarán con un copy-paste del primer bimestre todo el año, aun cuando las personas encargadas de pasar a tomar la lectura pasaban puntualmente, las personas encargadas de capturar no lo hacían. Entonces, sin importar si en realidad estabas consumiendo más o menos, tu cobro de todo el año era el mismo que el del primer bimestre. Pero el gran problema es que esto tampoco estaba actualizado en la base de datos oficial. Entonces, para ejemplificar, si suponemos que el primer bimestre consumiste 1,000 pesos y es lo que consumes generalmente, pues vas a ir y pagarlo como lo haces regularmente. Este pago lo harás aunque te hayas dado cuenta que había un error en las líneas de captura. Si tenías tiempo y eras lo suficientemente responsable, seguramente acudías a las oficinas para verificar el error, a lo que el amable personal de la burocracia te decía: es correcto, simplemente pase a caja y pague. Pero al final del año, cuando se hacían los verdaderos ajustes, resulta que todos esos 5,000 pesos que pagaste a lo largo del año no eran recordados. Además, los seguías debiendo porque en su sistema no estaban actualizadas las lecturas correctas y reales. En el mejor de los casos, al ir a hablar, lograbas que te reconocieran esos pagos. Pero resulta que si había una diferencia en el consumo, además tenías que pagar los intereses de ese consumo por no haberlos pagado a ti. Otro de los casos era que llamaras al centro de atención a clientes, en donde la persona del call center te diría: no lo pagues hasta que no lo hayas aclarado. Pero en todo el tramo entre aclararlo y no aclararlo, seguían pasando los bimestres, seguía aumentando el cobro y seguían aumentando todos los intereses. Cuando menos veías, ya tenías una cuenta bastante elevada. Y la solución rápida que te daban en las oficinas era desglosarte el pago para que no tuvieras problemas y pudieras cumplir con todas tus obligaciones. Pero resulta que estas personas en realidad no te estaban desglosando los pagos en pequeños segmentos, sino que los estaban duplicando, haciendo lo que ellos llaman ventas. Es decir, además de deber los 5,000 pesos que se te acumularon, ahora tendrías 2 cargos extras por 2,500, es decir, tu deuda total es ahora de 10,000 pesos. Claro, ellos siempre se respaldarían diciendo que habían enviado una carta y los formatos necesarios para corregir ese pequeño error, que ahora ellos habían duplicado. Y claro, podría ser cierto, no estoy diciendo que no lo hagan o que esto no funcione de esta manera. En efecto, podría funcionar así. Pero nuevamente, esa deuda iba a seguir creciendo, los intereses iban a seguir multiplicando y el que seguía oprimido eras tú, como ciudadano. Y todos estos errores eran de la gran empresa llamada gobierno, que no asumía sus responsabilidades por la razón que fuera, ya fuera un personal deficiente, incompetente o simplemente que no estaba preparado para el cargo que le habían otorgado, porque no había sido correctamente capacitado. Pero ¿qué pasa cuando el ciudadano olvidaba pagar el recibo o simplemente no tenía la liquidez? Las cosas de todas maneras se iban en contra del ciudadano. Es muy frecuente que pasara que un ciudadano no pudiera pagar completamente sus recibos, pues además de los cobros extras y erróneos que vienen, pues aunque haya personas que afirmen que una familia es capaz de vivir con 6,000 pesos, esto es, pagar la comida, pagar la escuela, pagar un carro, pagar una casa, vacaciones y uno que otro lujo, la verdad es que no es así. La verdad es que el gobierno tiene que voltear a ver a la población que tiene, que sí, es prole, todos somos prole, como alguna vez nos llamaron, pero gracias a todos nosotros, todo el gobierno vive, todo el gobierno come de nuestros impuestos, de pagos, de servicios.
Claro, muchas veces solo pagamos impuestos por valor agregado, sobre la renta, por cualquier cosa. En otros casos, como en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, estamos pagando por un servicio, o como en el caso de las aguas, también estamos pagando por un servicio que nos cobran, como si lo tuviéramos los 365 o 66 días del año, las 24 horas del día. Pero esto no es así. Todos sabemos que siempre hay fallas, que nos han dejado horas, días o hasta semanas completas sin un servicio determinado. Aquí la problemática es que cual sea la razón, si el ciudadano tuvo la culpa, debe asumir los costos y responsabilidades, pero si el gobierno fue quien no pudo hacer bien su trabajo, es quien debe asumir los costos y responsabilidades. En este caso, si tu gobierno no hiciste bien tu trabajo y quieres solucionarlo todo al último corte, ya es tu culpa y tienes que asumir eso, como el no haber recaudado los fondos suficientes, y si cobraste de más y el ciudadano se puso en contacto contigo, a través del personal que tú designaste en tus oficinas o en tus call centers para hacer ese trabajo, también es un costo que tú debes asumir. Y si al final descubriste que recaudaste muchísimo menos de lo que esperabas, tal vez te pongas las pilas y enseñes a trabajar a tu personal de forma correcta. Así, cuando todos nos responsabilicemos un poco por la parte de lo que nos toca hacer, esta gran empresa llamada país podrá crecer como lo hace cualquier empresa privada. Y esto será mucho más fácil si en lugar de trabas y burocracia pones empleos verdaderos, que esté bien calificada, tal y como pasa en una empresa privada. Si no funcionas, simplemente te vas. Lo mismo debería ser en el gobierno. Entonces, si quieres crecimiento y una recaudación de fondos eficiente, simplemente contrata al personal calificado. Si no está calificado, capacítalo. Todos tenemos la capacidad de aprender y ejercer bien un trabajo. Entonces, la ley sería, si el ciudadano olvida o descuida sus obligaciones, tendrá que asumir los costos y responsabilidades. Y de igual manera, si el gobierno cometió los errores, tendrá que asumir los costos y responsabilidades. Esto es, en el área de gobierno, si olvidó emitir un recibo, si lo emitió mal, si no llegó a tiempo, o si el ciudadano se puso en contacto en tiempo y forma para denunciar el error, y el gobierno no fue capaz de asumirlo y corregirlo en el tiempo determinado antes del corte, el gobierno tendrá que asumir ese costo. Si el ciudadano olvida o descuida sus obligaciones, tendrá que asumir los costos y responsabilidades. Y de igual manera, si el gobierno cometió el error a la hora de emitir su recibo, actualizar sus bases de datos o cualquier otro trabajo mal hecho, y el ciudadano contactó al personal designado por el mismo gobierno para corregir el error dentro del plazo de la fecha de pago, el gobierno asumirá la responsabilidad y los costos sin ningún castigo ni sanción para el ciudadano. El ciudadano no tiene por qué estar desperdiciando su tiempo ni haciendo filas inmensas para preguntarle al gobierno cuánto tiene que pagar porque su recibo llegó mal o porque simplemente este no llegó. Todos deben hacer correctamente su trabajo. Y claro, sí, puede haber un call center y unas oficinas para aquel que necesite hacer aclaraciones, pero no debe ser responsabilidad del ciudadano ir a preguntar por qué pasó.